Dime la historia de Cristo, es lo que hemos cantado y es lo que cada primer día de la semana estamos hablando de la historia de Cristo. Durante la preparación de la clase y también durante la comunión estamos hablando de la historia de Cristo. En las escrituras nosotros podemos ver lo que el apóstol Juan escribe acerca del hombre. En el capítulo 2 y versículo 25, él dice Juan dice, el apóstol, que no necesitaba Jesús que le dijeran lo que pensaban los hombres, porque él sabía lo que estaba en el corazón del hombre, lo que estaba en la mente del hombre. Él conoce los pensamientos y por supuesto, pues, conoce la intención y el deseo del corazón de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Él sabe qué es lo que tenemos, de lo que tenemos necesidad. Cuando en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, se acercó, o Felipe más bien, halla a Natanael. Natanael, perdón, cuando Felipe halla a Natanael, le dice: hemos hallado a aquel del cual habló Moisés y del cual hablaron los profetas. Ahí en el capítulo 1 y versículos 48 y versículo 49, y dice: a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y Felipe le dice: ven y ve, cerciórate, mira a Jesús. Y va, y luego cuando se va acercando Natanael, el Señor le dice: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y se queda asombrado Natanael y le pregunta: ¿de dónde me conoces? Dice: ayer, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y le contesta: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. El Señor sabía que Natanael, que Felipe y que muchos de los que estaban allí en ese momento en los trabajos que hacía Juan el que bautizaba, él conocía el corazón de todos, porque sabía qué había en ellos. Es decir, cuando se habla del corazón, está hablando de la mente. ¿Qué hay en tu pensamiento? El Señor lo sabía. Y sabía que Natanael era un hombre religioso que creía en el Mesías y que lo estaban esperando. Y por eso cuando le dice Natanael, cuando dice Natanael de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? Por eso Felipe le dice: ven y ve. Más adelante en el capítulo 4, recordamos cómo el Señor estaba en Jerusalén, en Judea, iba para Galilea, y él decide cruzar por Galilea. Un judío ortodoxo, ¿verdad?, que no admitía a los gentiles, a los galileos, ¿verdad?, prefería cruzar el Jordán yéndose hacia el poniente y luego cruzar por de aquel lado del río y luego pues a la altura de Galilea otra vez cruzar el Jordán para ir a Galilea. Pero el Señor cruza Galilea y llega a una ciudad de Sicar y es mediodía. Y dice Juan, el apóstol, que llegó cansado del camino y se sentó junto al pozo que había excavado Jacob.
llegó una, ustedes conocen la historia, llegó una mujer, la mujer samaritana, y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y ella voltea y mira a Jesús y le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, sabiendo que soy mujer samaritana y tú sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver entre sí? Y en el versículo 9 o 10 el Señor de Juan 4, el Señor le dice, si supieras el don de Dios y quién te habla, tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Bueno, cuando el Señor dice esto, si supieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el don de Dios es un regalo inmerecido del hombre, para el hombre. El hombre no merecemos, la humanidad no merece que Jesús haya muerto por los pecados nuestros. Y sin embargo, Él murió. Y Jesús le está diciendo a la mujer, si conocieras el don de Dios y supieras quién te está hablando, quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él agua viva. Los samaritanos creían también en el Mesías, lo estaban esperando, lo mismo que los judíos. Y el propósito de que el apóstol Juan haya escrito ese evangelio, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, el propósito principal es que la gente aceptara a Jesucristo, que creyera en Él, en ese hombre como el Hijo de Dios. Leemos allá en el capítulo 20 y versículo 30 y 31. Dice, escribe el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas son para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo en Él tengáis vida eterna. Ese es el propósito de que Juan escribiera el Evangelio. Sabemos los peligros en que la iglesia a finales del primer siglo estaba sufriendo y empezaban a surgir ese movimiento gnóstico allá, principalmente en el Asia, en Asia Menor, y ahí estaba el apóstol Juan, ¿verdad? Por eso el Evangelio de Juan se cree que se escribió a principios de los 90 o a finales de los 80, ¿verdad? Por esos años, precisamente porque surgía ese movimiento, ese pensamiento dentro de la iglesia. Personas que se creían tener mejor conocimiento que cualquier miembro de la iglesia. Y Juan escribe eso. Escribe para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Jesús conoce entonces toda preocupación, tanto espiritual como humana. Conoce todos nuestros deseos, nuestros anhelos. Y cuando
el Señor sabe la intención del corazón del hombre, entonces Él va con ellos. Él les da la solución, nos da la solución. Por eso hace unos momentos cantábamos, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón espiritual. Aquí debe estar el mensaje, debe estar la palabra de Dios, debe estar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo hizo aquel milagro grandioso en el que alimentó a 5,000 personas, a 5,000 hombres, algunos o la mayoría de ellos empezaron a razonar y decir, no será este el Mesías, no será este el rey que necesitamos, y querían coronar a Jesús como rey, y él se va de entre ellos, ¿verdad? Y ya no le encuentran, pero cuando otro día lo encuentran ahí en la ribera de Capernaum y le preguntan a Jesús, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Eso está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el Señor les dice, Él conoce la mente, el corazón de ellos. Dice, ustedes me buscan no por las señales que hice, sino porque se saciaron de pan. Dice, trabajad por la comida que permanece, no por la comida que perece. Y entonces pues ellos, muchos de ellos lo buscaban con buenos propósitos. Y entonces algunos le preguntan a Jesús, ¿cuál obra de Dios quieres que hagamos? Y en el versículo 29 de Juan 6, 29 o 30 me parece, el Señor les dice que creáis en aquel que Él ha enviado. Es decir, ¿cuál obra de Dios quieres que hagamos? Y el Señor les responde, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién había enviado? A Jesucristo, a Jesús. ¿Verdad? Le estaba diciendo nada más de memoria los versículos, ¿verdad? Pero en el versículo 27 del capítulo 6, ¿verdad? Es cuando les dice, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El versículo 27. Versículo 28 le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el versículo 29 les responde Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y cuando decimos o cantamos, dime la historia de Cristo, estamos manifestando que creemos en el que Él ha enviado. Estamos manifestando que conocemos que Él es el don de Dios, que es un regalo que nosotros no merecemos. Por eso le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? Entonces tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Nosotros conocemos el don de Dios. Nosotros conocemos que no merecemos eso. Pero sin embargo, le damos gracias a Dios porque lo hizo. Porque de esta manera nosotros podemos tener vida eterna. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, y esto no de voluntad
de varón, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, no de voluntad de sangre, ¿verdad?, sino de Dios. Así que nuestra lección en nuestra mañana, nuestro tema, nuestra exhortación, ¿verdad?, para tenerla en nuestra mente y poder hablar a aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo. El tema es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3, menciona Juan que vino un fariseo a Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor conoce los pensamientos, ya lo dijimos, Juan capítulo 2, versículo 25. Él sabe lo que está en el hombre. Y si miramos en estos dos versículos, Nicodemo está diciéndole algo al Señor, está alabando al Señor, está diciendo grandes verdades, porque él es un hombre sincero, ¿verdad? Él quiere, no sabemos por qué fue a ver a Jesús y mucho menos por qué fue a verlo de noche, pero él fue a ver a Jesús porque había oído de él y tiene muchas dudas en su mente, en su corazón. Su principal pensamiento es el reino, y sin embargo no se lo da a saber a Jesús. Él le dice: tú has venido, sabemos que tú has venido como rabí de Dios para nosotros, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Como si le estuviese diciendo: yo quisiera ser como tú. Pero ¿qué le contesta el Señor? Totalmente diferente de aquello que él ha hablado. Le está respondiendo lo que está en la mente, en el corazón de Nicodemo. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y allí le está diciendo, hay una incapacidad para ver el reino para aquellos que no han nacido de nuevo. No han nacido, no lo puede. Es como un ciego, ¿verdad? De repente se enciende una luz fuerte, ¿verdad? El ciego no se va a dar cuenta. Pero los que tienen la vista normal lo van a ver y van a cerrar los ojos o parpadear, ¿verdad? Pero el ciego ni se va a inmutar. ¿Por qué? Porque está ciego, porque tiene incapacidad de ver. Así que el Señor le está diciendo a Nicodemo: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, ese reino que está en tu mente. Porque los judíos esperaban el reino, los apóstoles esperaban el reino, todos los que siguen a Jesús esperaban el reino, pero tenían una idea muy equivocada de cómo iba a venir el reino, eso sí. Incluso a pesar de que los apóstoles estuvieron como 3 años o más de 3 años con Jesús, siguieron teniendo una idea muy errónea de lo que era el reino. Ellos esperaban un reino material, un reino físico, un reino en el que el Mesías sería un rey guerrero, como David,
y sería un rey tan sabio como Salomón y habría mucho esplendor y conquistaría Palestina y echaría fuera a todos los romanos. Pero ese no era el reino que Dios iba a establecer allí en Judea y que se extendería por todo el mundo. Entonces, Nicodemo, ¿verdad? Bueno, sabemos quién es Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, dice la Escritura, y un principal entre los judíos. En el capítulo 7 y versículo 50 hay un vislumbre allí como que es de los gobernantes, es decir, que es del Sanedrín, que es miembro del Sanedrín, ¿verdad? Pero además es maestro de las Escrituras, porque Jesús lo va a decir en el versículo 10 de aquí de Juan 3, ¿verdad? Le va a decir, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Porque cuando está hablándole del Espíritu, ¿verdad? Y que no entiende estas cosas. Bien, entonces regresando al versículo 3, Jesús le está diciendo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y él entendiendo todo esto de una manera carnal, de una manera natural, le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede acaso suceder eso? Y Jesús le dice en el versículo 5, ¿no? De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que él está, todos están fuera del reino. Después Pablo lo va a decir allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 10, 11 y 12 también de Romanos 13, el apóstol Pablo va a decir, ya hemos dicho que todos estamos bajo pecado, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Y le hace ver el Señor, o está ese testimonio de que el hombre delante de Dios, el hombre natural delante de Dios, está separado de él. ¿Por qué? Porque está en pecado. Está en pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo os dio vida? Está diciendo, Él os dio vida cuando estabais muertos. Es decir, estaban separados de Dios. Y para venir a Dios, para venir al Padre, hay que nacer de nuevo. Pero el nacimiento es de arriba, ¿verdad? No como Nicodemo. No es un nacimiento en el que nacemos de mamá y de papá. No, es un nacimiento de Dios. Viene de arriba. Eso es lo que significa, si no naces de nuevo, si no naces de arriba, del cielo, de Dios, no puedes entrar en el reino. Y pues esto en el sentido de que el Señor le va a hablar más adelante en el versículo 5, le va a hablar del bautismo. Si no naces de agua y del Espíritu, no eres nada. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, nacimos de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso? Cuando aceptamos, cuando creímos, ¿verdad? Dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que recibieron a Jesucristo, los que recibieron el mensaje, los que recibieron la historia
de Cristo. Dime la historia de Cristo. Es lo que tenemos que contar, la historia de Cristo. Que sepan lo que hizo Jesucristo. Y lo obedezcamos en todo lo que el Señor demanda. El Señor Jesucristo le dice allí en Marcos capítulo 16, y versículo 15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces está diciendo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro predicó en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, después de la Pascua, en la que murió Jesús, él predicó el evangelio. Les habló, hace una introducción hablando de Dios, de los profetas, de los salmos, ¿verdad? Y luego empieza a hablar a partir del versículo 22, de Hechos 2, versículo 22 hasta el versículo 36, les está hablando de Cristo, ¿verdad? Les está hablando de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Y luego les dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y que al oír esto, dice el versículo 37, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El Señor le dice a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Está hablando de la iglesia. El reino de los cielos y la iglesia son sinónimos. Son sinónimos, se intercambian, ¿verdad? Pero se habla de lo mismo. Cuando se dice, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de los cielos. Pero allá en Mateo capítulo 16 y versículo 18, ahí cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y luego le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Está hablando de lo mismo, del reino de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nacer de nuevo es entrar a la iglesia, es ser añadido a la iglesia, es ser agregado a la iglesia, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque entramos a el reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer. Entramos o somos añadidos a la iglesia que el Señor vino a edificar. Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Dicen en Hechos 2, 41, ¿verdad? Más a los que recibieron la palabra. Déjenme ver, a ver cómo dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47, y el Señor añadía cada día, en la parte final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y empezamos a tener lo que mencionábamos en las bendiciones espirituales en la semana anterior, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está exhortando a esa iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 y versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí, regresando a nuestro texto, si no naces de agua y del Espíritu, ¿verdad?
¿Cómo se nace? A lo mejor la gente, ¿verdad? Cuando me empezaron a predicar el Evangelio, estaba como algunos de ustedes estuvieron quizás también. No creo. Pues no entiendo eso. Pero el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... ¿cómo dice? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos hizo renacer, es lo que el Señor Jesucristo está diciéndole acá a Nicodemo. Renacemos. ¿Cuándo? Cuando la semilla del Evangelio es sembrada en nuestros corazones espirituales. En Lucas capítulo 7, en Lucas capítulo, ¿qué será? Déjenme ver si tengo esta cita. Pero es el capítulo 7 de Lucas. Está hablando Lucas de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes que la de allá de Mateo capítulo 13? El sembrador salió a sembrar y esparció su semilla, y parte cayó acá y otra más allá, ¿verdad? En el camino, en las pedregales, en los espinos y en buena tierra, ¿verdad? Pero Lucas está diciendo que la semilla, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sembrada en nuestra mente, ¿verdad? Y por eso allá en Mateo, cuando la palabra es sembrada, tiene que caer en buena tierra, porque si no, no da fruto, ¿verdad? Y allí el Señor Jesucristo, en su sabiduría para enseñarnos y mostrarnos, nos dice: el que va y predica el Evangelio es como la semilla que el sembrador avienta cuando va sembrando, y el viento se lleva una parte de ella y cae en el camino. A lo mejor alguien dice: ¿cómo va a sembrar así? Por supuesto que en los tiempos antiguos se llamaba sembrar al voleo, y el sembrador traía su morral con las semillas y iba aventando la semilla, y el viento se la llevaba, una parte se la llevaba. Y dice ahí en Mateo 13, parte cayó en el camino, ¿verdad? Y allí pues la semilla quería brotar, ¿verdad? Pero pues el camino es duro, está apisonado, ¿verdad? Y pues no, y vienen las aves y se la comen, y se perdió la semilla. La semilla de aquel que tiene el corazón duro, ¿verdad? Cuando cae el Evangelio, ¿verdad?, viene Satanás y se la quita, ¿verdad? Y ya se le olvidó, ya no dio fruto. Dice: parte cae en pedregales, y esos pedregales, pues tienen parte dura y parte tierra, un poquito de tierra, ¿verdad? Y la semilla, pues luego la raíz rompe la semilla y se incrusta y busca el agua, ¿verdad? Y está afanosa la semilla tratando de buscar el agua, ¿verdad? Y sale la plantita, ¿verdad? Y viene el sol y la quema y se muere y no hay, ¿verdad?
parte cae, y esto es cuando la persona no tiene, se entusiasma, oye el Evangelio, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Y el hombre está y la mujer están entusiasmados con las enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? Y luego sale, ¿verdad? Y pues las cosas del mundo y los afanes y se muere la semilla. Parte cae en espinos, en los espinos, y la semilla sale y empieza a dar el fruto, ¿verdad? Pero los espinos la ahogan, ¿verdad? Y la matan. El que oye el Evangelio, ¿verdad? Es como aquel que está entusiasmado con ello, ¿verdad? Y dice, no, muy buena la lección, yo no había visto la palabra de Dios de esta manera, pero tengo que ir a trabajar y tengo que pagar esto, y los afanes del mundo lo ahogan y se muere y no da fruto. Dice, pero parte cae en buena tierra, la que es sembrada en el corazón y viene y da el fruto, así como con nosotros. Entonces, nacer de nuevo es un nacimiento que viene de Dios. El nacer de nuevo es un cambio radical, es nacer por segunda vez. Nacer de nuevo es un nacimiento que Dios efectúa, ¿verdad? Cuando el Evangelio da el fruto en nuestra mente, y cuando entendemos, comprendemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por mí. Conozco el don de Dios, un regalo inmerecido. Conozco que no soy digno de eso, no somos dignos, pero sin embargo Él muere por nosotros para rescatarnos. Y vienen personas con nosotros y nos hablan del Evangelio y nos insistieron y están con nosotros, ¿verdad?, hasta que la fe nace y viene el fruto. Entonces, para ver el reino es necesario, y entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Porque mientras no nazcas de nuevo, eres incapaz, no puedes participar para recibir las bendiciones espirituales que se encuentran en la iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, y que hace unos momentos leímos o lo recordamos de memoria, de Efesios 1:3, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, recibimos el perdón de pecados, que es lo que nos separa de Dios, que separaba al hombre, nos separaba de Dios, pero como hemos aceptado a Jesucristo, Él lleva nuestros pecados y podemos estar delante de Él. Así que el Evangelio, la historia de Cristo, es la invitación que Dios hace para que tú vengas y nazcas de nuevo. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Lo aceptas en tu corazón? Allá en el auditorio hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Necesitas nacer de nuevo. Vamos a cantar un himno.